que ella actúa en la homeostasis del calcio, ¿verdad? Con otra hormona que se produce en un órgano que está por aquí atrás de este mismo órgano, que es chiquitico, que parece como una L así, que se llama paratiroide, ¿verdad? Y si se llama paratiroides, ¿qué hormona produce? La paratormona. Paratormona. Muy bien. Entonces ese es el eje con sus feedback. Eso se lo va a dar el profesor Decio. Así que no vayan tan perdidos cuando él les pregunte ¿qué hormona se produce ahí arriba? No le vayan a decir la GNRH, porque entonces le pegan 3 tiros en el pecho al profesor Decio. Y vergas, ahora no le estoy explicando un coño, no saben nada. Y yo, bueno. Vamos ahora con la glándula adrenal. Tenemos el mismo eje: hipotálamo, hipófisis y las glándulas adrenales las voy a dibujar como si fueran en el humano. En el humano se llaman glándulas suprarrenales porque nosotros caminamos en posición erguida y están arriba de los riñones. Entonces los riñones están aquí con su tractal, parece la vejiga, la ve. Están por encima de los riñones, se llaman glándulas suprarrenales. En los animales domésticos no se llaman glándulas suprarrenales, se llaman glándulas adrenales, porque obviamente los animales están en posición de 4 patas y no están por encima de los riñones, sino están por delante de ellos. Y ellos tienen una corteza y tienen una médula. La médula es la que está marcada ahí de negro y la corteza es lo que está en la parte de afuera de esas glándulas adrenales. Ellas sintetizan, las cortezas adrenales producen glucocorticoides. Glucocorticoides. Muy importante, siempre relacionen esto con el estrés. Estrés, glucocorticoides. También producen mineralocorticoides. Pero voy con la pregunta de las 2000 pesetas. Aquí con Alexa Ventura. ¿Dónde está Alexa? Alexa, en este eje hipotálamo hipófisis adrenal, ¿qué hormona tiene que producirse en el hipotálamo para estimular el eje hacia abajo? Hacia abajo no sé, pero hacia arriba sí. ¿Cómo hacia arriba? Porque ¿qué hormona te sabes del eje? Adrenalina, cortisol, adrenalina. Sí, pero en la adrenalina no entra ahí. El cortisol sí, el cortisol es un glucocorticoide que a pesar de que se produce en la corteza, que va con Z, se escribe con S. Y es un glucocorticoide. Relacione siempre el cortisol con estrés, póngalo como regla mnemotécnica. Uno cuando está estresado tiene un verguero de cortisol encima. Cortisol es estrés. Uno tiene que tratar de modular el estrés tratando de controlar el cortisol. También están los mineralocorticoides, ¿como cuál? Como la aldosterona. Estas hormonas son estimuladas por el eje hipotálamo hipófisis, glándula adrenal. Ahora bien, ella me mencionó la adrenalina y yo les voy a explicar algo para que me entiendan de una manera muy cómica. La adrenalina. Imagínense, 10 p.m. Viene saliendo una clase con un profesor loco de la facultad, tuvo clases de 7 a 10. Van 2 chicas caminando. Venga, acompáñame porque esa está muy sola ahí por el terrenito. Llegan a la pasarela. Ya, nos salvamos, venga, no pasó nada. A las 10 p.m. pasa una moto con 2 coños. La moto pasa y ustedes dicen que no paguen. Y se devuelve la moto. ¿Cuál es la respuesta inmediata? Producir adrenalina, ¿verdad? Imagínense que tenga que producirse una hormona en el hipotálamo para que viaje sangre por el sistema porta, llegue a la hipófisis estimula un grupo celular y de ahí pase en sangre a producir adrenalina. ¿Cuántas violadas y atracadas me pegan en ese momento? Entonces, esta hormona que se produce en la médula adrenal no tiene eje de producción hormonal. Ella responde al sistema nervioso automáticamente. La producción de adrenalina es más rápida que un parpadeo. Cuando tú te estresas, de manera inmediata, la producción de adrenalina es más rápida que un parpadeo. Un parpadeo es tan rápido que ni tu cerebro se da cuenta cuando parpadea. ¿Cómo está ahí? ¡Ay, parpadeé! ¡Ay, parpadeé otra vez! ¡Ay, parpadeé! Es tan rápido, son milésimas de segundo, que no te das cuenta que ocurre un parpadeo. Bueno, la adrenalina es más rápido que eso.
La adrenalina tiene un origen ectodérmico, igual que el sistema nervioso central, entonces no necesita ningún eje. Para que entiendan esta parte de la relación, la corteza adrenal tiene un origen mesodérmico y la médula tiene un origen ectodérmico, igual que el sistema nervioso. Entonces la adrenalina no necesita ningún precursor, sino que ella inclusive se aplastan rápidamente para liberar ingentes cantidades de adrenalina para ejercer la acción inmediata, que es de huida o ataque. Yo veo si voy corriendo o ¿qué pasó? Lo ataco. Te cuadré ahí en cuatro, ahí te cuadré ahí en cuatro, te cuadré ahí te cuadré con tu defensa. Eso lo hace la adrenalina y la noradrenalina, que son hormonas que se producen ahí. Que es lo mismo que epinefrina y norepinefrina, son las mismas hormonas. Los mismos nombres. Ajá, voy a repetir la pregunta. Voy con este nombre que es difícil. Luciangelis Urdaneta. Luciangelis. Voy con la misma pregunta con ella. Si quiero activar el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, ¿qué hormona se produce aquí en el hipotálamo? Ananda. Ananda, ¿quién está Ananda? Ananda. La CRH, la hormona liberadora de corticotropina, una hormona polipeptídica que en el humano tiene 41 residuos aminoácidos. Y la 2 de adenocorticotropina. La corticotropina, que es la ACTH. Yo las anoto por investigar las. Entonces, esa es la producción de los muchachos. Esto es examen la semana que viene, primer parcial. ¿La semana que viene? Claro. ¿Solo estos dos temas? No, neurología básica, hipotálamo, hipófisis, no se saben las hormonas del hipotálamo y hipófisis. Son 6 en un lado y 6 en otro, y no se las saben. Y eso que le he enviado audios y no se me duerman, muchachos, porque yo estoy muy molesto con ustedes como grupo, porque salió un audio de ese grupo y... Bien, entonces estas son hormonas, estas son unas hormonas polipeptídicas, ambas dos. Recuerden que hay una regla mnemotécnica que les expliqué yo. Hay una regla mnemotécnica que les expliqué yo, que todas las hormonas que se producen en el hipotálamo son polipeptídicas. Cuando yo pregunto una hormona hipotálamo, es polipeptídica, porque solamente hay una que no es polipeptídica, que es la dopamina, que es una catecolamina que se produce en el núcleo arqueado del hipotálamo. Y que es muy importante porque ella va a actuar como PIF. La dopamina es una catecolamina formada por un grupo alcohol, que es el catecol, y un aminoácido, que es la tirosina, y actúa como PIF, el principal PIF, o factor inhibitorio de la prolactina. Yo le explicaba en la clase anterior que todas las chicas que están aquí tienen que tener su PIF alto, porque tienen glándulas mamarias pero no producen leche. Está bloqueada la producción de prolactina. Tienen glándulas mamarias funcionales pero no producen leche. A menos que estén embarazados o que estén en posparto. Que ya se bloqueó esto y se puede producir la prolactina, pero de resto no. De resto O sea, pero eso se desbloquea automáticamente que uno queda en embarazo. Cuando va avanzando el embarazo, se van produciendo hormonas que van a causar un bloqueo del ciclo. Hay un desorden hormonal que en ocasiones eso las mujeres no están embarazadas y aún así producen leche. Eso es por Alta dopamina puede ser. Síndrome hiperprolactinémico idiopático. se La llama. alta es la que... Y se debe a que Sí, no sí, hay la producción adecuada de dopamina. Entonces la prolactina se mantiene alta. La prolactina se mantiene alta y entonces se produce leche. Entonces, porque este es el factor inhibitorio de la prolactina, tiene que ser la inhibición de la prolactina. Entonces, en ustedes que tienen glándulas mamarias funcionales, están constantemente produciendo dopamina, además de la que producen del placer, porque es la misma sustancia química, la misma que nos genera placer, es la misma que produce pues, inhibir la producción de prolactina. Cuando hay fallo en esto, entonces se coloca un medicamento en humanos que se llama bromocriptina, que en humanos hay un medicamento que se llama Parlodel, que es una hormona dopaminérgica y bloquea la prolactina. ¿Y si alguien produce un exceso de prolactina? Bueno, eso es lo que está ocurriendo, el síndrome hiperprolactinémico idiopático, cuando está bloqueado el PIB y la prolactina está alta. Entonces, eso trae efectos produce malestar general, produce inclusive ovarios poliquísticos. Muchas veces la fertilidad de las mujeres se ve afectada por la prolactina.
Por eso cuando van a consulta con el ginecólogo les manda a medir los niveles de prolactina. Pues la prolactina es sumamente importante porque en la mujer es una gonadotropina. Recuerden que la prolactina es gonadotropina solamente en algunas especies. Yo creo que eso lo expliqué. La prolactina es gonadotrópica en algunas especies. O sea, tiene tropismo hacia la gónada. Gónada. ¿Cuáles son esas especies? La mujer, la oveja, la cabra, la cerda, la perra y los roedores. La prolactina es, en la vaca no, en la búfala no es gonadotrópica. En estas especies, oveja y cabra, en la mujer propicia la calidad del cuerpo lúteo, es decir, va al cuerpo lúteo. Y en los hombres, y en los machos, en el toro, en el búfalo, también va el testículo. O sea, es gonadotrópica. En el macho sí es gonadotrópica en casi todas las especies, porque va a las células de Leydig. Entonces la testosterona se produce a partir de la LH y a partir de la prolactina, en las células de Leydig. Esto lo va a ver bien con la profesora Lidia Martí. Entonces ese es el eje. ¡Chipa! Bueno, el cortisol cuando está alto va a modular negativamente la producción de ACTH. Eso sí, el cortisol unido con una proteína que se llama algo así como homotropina ligadora de corticoides. Se me fue. Buena pregunta, profe. ¿Ah? Buena pregunta. La proteína que se une al cortisol para hacer el feedback negativo de manera efectiva. Algo así como BCG. Sí, debe ser así. Binding corticotropin. No. Globulina. Binding corticotropin globulin. Globulina ligadora de cortisol, es la verdad. A lo mejor no está ahí, a lo mejor es CBG. Parecía que fuera así, Bueno, pero si yo lo coloco como usted lo colocó y no era así, no la coloca buena. ¿Sí? No, porque esto es posgrado, muchachos. Te pregunto esta vez y te hago vomitar. Esto es posgrado porque esto es simplemente para entender cuando una persona estresada crónicamente no regula la modulación del eje. Por eso que una persona cuando está estresada crónicamente no modula, no es porque no deja de producir para que no produzca más cortisol. Porque la persona cuando está crónicamente estresada produce tanto cortisol que no se une a esta globulina. Y al no unirse con la globulina, el cortisol libre por sí solo no hace el feedback negativo. Eso es lo que le ponen a las personas con bruxismo. ¿Con qué? Con bruxismo. Bruxismo. Bruxismo es Cuando chocan. sí, exactamente, es un signo, no es una patología. Puede ocurrir en varias, ansiedad, cuando duermen, cuando están estresados crónicamente. Pues hay animales que lo hacen sin tener ningún tipo de explicación idiopáticamente, que es simplemente odontoferismo se llama eso, que es rechinar de dientes, se llama eso, bruxismo. Pero puede ser patologías con dolor, pueden producirlo. Los caballos lo hacen mucho cuando tienen cólicos muy fuertes, rechinan los dientes. Pero es un signo, no es una patología como tal, puede ocurrir en muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa con una persona estresada, muy estresada? Que no se va a unir a esta globulina y entonces la persona continúa en un ciclo vicioso. Siempre va a estar estresada. ¿No se va a unir o hay mucho cortisol? Hay mucho cortisol y no va a haber suficiente globulina para unirse al cortisol y generar el feedback negativo. Y le da malestar y esas cosas. Le da de todo. Una persona estresada crónicamente, primero el cortisol es una hormona catabólica, va a perder peso. La inmunidad se va a ir al piso porque también es un inmunosupresor. Va a tener úlceras gástricas porque también influye sobre la producción de prostaglandinas a nivel del estómago. Y úlceras aquí, o sea, no. También, no, pero eso ya tiene que ver con la inmunosupresión, que virus que están normalmente en el ambiente, como los herpes virus, pueden salir. Entonces le sale pum, ¿no? Tiene un parcial y pum, le sale un herpes. Cuando le salga por primera vez a usted un herpes, sepa que el herpes va a vivir con usted toda la vida. O sea, cada vez que uno se estresa o algo, nunca se va. Siempre se aísla en células, se pone intracelular, se mantiene ahí calmadito y cuando alguien hay una inmunosupresión, ¡boom!, vuelve a salir. Y ¡pam!, le vuelve a salir. Eso es porque la inmunosupresión es la que hace que los viriones pululen y se... ¿Y por qué algunas personas cuando tienen estrés se le cae el pelo? También es parte del cortisol. Parte del cortisol, sí, tiene que ver
Hay mucho. Por eso que dicen que cuando uno O se sea, va a rompe casar, más pues empieza a síntomas. hablar, pues, de que agarra Y porque el mal. pelo también tiene un ciclo de crecimiento que es, tienen que buscarlo, se lo van a preguntar en clínica de pequeño, que es teleógena, anágena, catágena. Entonces cuando hay el incremento de cortisol, la fase catágena, que es la de pérdida de pelo normal, porque todo el mundo pierde pelo normal, igual los animales, por eso hay que recomendarle a los animales peludos siempre pasarles el peine asiduamente para que ellos vayan perdiendo esa fase y no se enreden unos con otros para que se formen nudos y eso. Pero eso es parte del cortisol. El cortisol mantiene esa fase de pérdida de cabello más alta y entonces hay pérdida de alopecia, que es la pérdida de cabello. Entonces, aquí hay un feedback de asa corta. Bueno, un feedback negativo de la CTH a la CDH. Es un feedback negativo de asa corta. Donde ya no le envías más CDH, mira, tengo demasiado aquí. Es un feedback de asa corta, y de naturaleza negativa. No es tan difícil, lo que pasa es que tienen que ponerse, yo digo que el doctor se estudia con un cuaderno y escribiendo. ¿Por qué? Porque tú te puedes confundir, imagínense nomás, con una sola letra, TDH con TSH. Ya como te confundas ahí, Cambia todo. ya cambia todo. Entonces, pero por eso por una letra, te voy a poner un ejemplo. ¿Cambia o no cambia todo? Con una letra cambia todo. Entonces hay que aprendérselo bien. Porque no es lo mismo, ay, mi hermana es pura. A decir, ay, mi hermana. Entonces, con una letra cambia todo. Porque esto se produce en la hipófisis, esta se produce en el hipotálamo. O sea, hay que. Como con la tirosina. Entonces, ¿cómo se hace eso? Escribiendo. La endocrinología se escribe así. ¿Cuáles son las hormonas del hipotálamo? Maldito profesor Jorge, me saca la mano, se las aprende. ¿Cuáles son las personas de la hipófisis? Y las pueden poner así en seguidilla. Yo tengo, creo que una lámina donde están una al lado de la otra. O sea, el hipotálamo estimula estas de la hipófisis. Y así. O yo se la presenté, creo que en clases así, en los audios, que vienen de arriba para abajo. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer aquí para que repasemos? Bien, ahora vamos a hablar de un tema nuevo. Profe, Para dar un tema nuevo hoy, Profe. no va a ser todo repaso. Dígame. antes de pasar al tema nuevo, ¿puede explicar cómo del colesterol se sintetizan las hormonas? Pero eso es el segundo bloque. ¿Sí lo puedo explicar? O sea, porque usted lo dio sí, en el grupo. Sí, Pero pero yo no entendí. No, pero eso es el segundo bloque. El colesterol, tenemos dos tipos de colesterol. O mejor dicho, tres. Pero los que más se escuchan son las LDL y las HDL. Existe otra que son las VHDL. Entonces, este es el colesterol malo que se acumula en las arterias. El low Y density. este es el colesterol bueno. Las low density lipoproteínas, o las lipoproteínas de baja densidad, son las que se pegan en las placas ateromatosas y las que les producen problemas vasculares a las personas que tenemos obesidad, sobrepeso. Y ese es malo. Si tú tienes este alto, no es malo, porque estas son de alta densidad y es bueno que tengas ese tipo de grasitas circulando en sangre. Pero eso es para la salud del humano, cuando uno hace un test de medición de cómo están la grasa a nivel de... Pero en reproducción, las LDL son las buenas para nosotros, porque esas lipoproteínas de baja densidad son las que se toman. Esto es una molécula de 27 átomos de carbono. Entonces, esas LDL son las que entran dentro de la mitocondria para unirse al gonano. Que yo se lo digo gonano. Esa LDL se une al gonano para formar el ciclopentano pedidofenantreno, que es el anillo aromático para todas las hormonas sexuales. Estrógeno, progesterona, testosterona, cortisol, todas ellas. Son 6, ¿no? Son un montón. Pero todas esas hormonas vienen de ese anillo aromático de 16 átomos de carbono que se tienen que transformar en una molécula de 21, que es la primera, que es la pregnenolona. De ahí se produce a otra de 21, que también es la progesterona, y ahí sale de la mitocondria y pasa al retículo endoplasmico rugoso, y entonces a nivel del retículo se transforma en una molécula de 19 átomos de carbono, que es la testosterona, a través de unas enzimas que la transforman en el caso del folículo ovárico. Esto pasa en la célula T interna,
En el caso del testículo, las células de Leydig, que producen testosterona. Y después viene otra molécula, 18 átomos de carbono, que son los estrógenos, que para que se sinteticen tiene que pasar directamente de andrógenos. Entonces toda esa seguidilla se llama esteroidogénesis, pero eso es segundo bloque, para que lo aprendan más adelante, porque eso es reproducción neta. Esteroidogénesis. La esteroidogénesis se da en la hembra, en la placenta, en los folículos ováricos y en el cuerpo lúteo. Los órganos endocrinos transitorios. Y en el macho, en el testículo, que es donde se da la esteroidogénesis en el macho. También, ¿dónde ocurre la esteroidogénesis? Que no sean las gónadas. Una pregunta buena. Para que echen un poquito de cerebro ahí. ¿Dónde más se produce esteroidogénesis que no sea la gónada? ¿En la tiroides? En una glándula endocrina, pero no una tiroides. La corteza renal. La corteza renal también produce andrógenos débiles y también produce cortisol, que es una hormona que, a pesar de ser un glucorticoide, es una hormona esteroidogénica, con origen a partir del ciclopentano tradicional. Bien, vamos a hablar de un tema nuevo, o no nuevo, ya yo más o menos se lo he tocado, de una hormona que viene a partir de un aminoácido que se llama triptofano. El triptofano, o triptófano, mejor dicho, bueno, si lleva acento, no sé si lleva acento. Nosotros los venezolanos somos de pronunciación esdrújula y muchas veces no está correcto. Pues diabetes, no se dice diabetes, porque no lleva acento. Entonces, no sé si es triptófano o triptofano. Si no lleva acento, ya es triptofano, y si lleva acento, es triptófano. Este aminoácido es un aminoácido esencial que da origen a una indolamina. Esta indolamina se produce en la glándula pinealo-epífisis y se llama melatonina. Profesor, triptófano tiene tilde en la boca. ¿Tiene tilde? Sí. Triptófano, entonces es una palabra esdrújula y todas las palabras esdrújulas llevan acento estricto. No es acento prosódico, es acento tilde, como tal. Es triptófano. La melatonina es una hormona que tiene muchas funciones, se llama pleiotrópica, porque tiene muchas funciones, pero la principal función es mantener el ciclo de vigilia y sueño. Es decir, nosotros que somos animales diurnos, incluyendo la mayoría de los animales que nosotros estudiamos en la medicina veterinaria, es decir, que cuando llega la noche van y se acuestan. Son pocos los animales que cuando llega la noche no vemos que se acuesten. Por ejemplo, las liebres, los conejos, el hámster, que son mascotas no convencionales que a veces los niños quieren jugar con ellos de día y ellos están ahí todos metidos en la guarida durmiendo porque son animales nocturnos. Pero la mayoría de los animales que nosotros, los perritos, los gaticos, la oveja, la cabra, la vaca, la búfala, son animales diurnos. Entonces, la melatonina, voy a hacer un dibujito aquí de una luna, se produce principalmente en la noche. Mientras que si estamos en el día, vamos a llevar un sol. Voy a poner aquí un sol cachudo aquí, como el de Maracaibo. Si estamos en el día, se produce una neurosecreción que se conoce como serotonina. Serotonina. Ambas dos inclusive se producen en la epífisis. Claro, la serotonina también se produce inclusive en el intestino. Por eso que esa hormona se relaciona con el placer, y cuando uno come, ¿qué le da placer? Las células enterocromafines del intestino producen serotonina también. Se encuentra principalmente en las plaquetas. Y esta es la hormona que siempre se mide cuando una persona está estresada también. Porque la serotonina es la que nos mantiene activos, la que voy a poner aquí para que les quede como regla mnemotécnica. Antidepresivo natural. Cuando una persona llega a la consulta con un psicólogo, lo primero que le toman es una muestra de sangre y le miden la serotonina para ver cómo están sus niveles de serotonina. Porque la serotonina es la que nos mantiene activos. Si la tenemos baja, entonces le ponen medicamentos que eviten la degradación de serotonina o medicamentos que sean ceratogogos, que estimulen la producción de serotonina o que actúen como la Esos son los antidepresivos. Son antidepresivos.
Generalmente. Entonces la serotonina en nosotros, los animales diurnos, nos mantiene así. Mientras que la melatonina, 20 minutos después de que cesa el estímulo lumínico, hay un paso rápido de melatonina a serotonina a través de unas transferasas. Entonces, ¿cómo lo capta eso? Vamos a hacerlo aquí. Yo quería uno también. No quise traer una clase. Un ojo, aquí todo está feo. Medio óptico, aquí está la otro lado otra vez, el otro ojo. Entonces, el fotoestímulo, eso se llama fotoestímulo o estímulo lumínico. Foto, recuerden que foto significa luz. Fotoestímulo. El fotoestímulo entra a través del ojo, a través de esta abertura del iris, y llega al fondo del ojo a estimular un grupo celular que está ahí que se llama retina. Entonces se llama reflejo retino epifisiario. Porque cuando llega la luz a la retina, ella viaja a través del nervio óptico, pasa a través del ganglio cervical y después del núcleo supraquiasmático, y de ahí pasa a la epífisis y sintetiza serotonina. Y nos mantiene activos. Tenemos luz y estamos activos. A menos que sean dormilones. Pero eso es lo que hace la serotonina. Se llama reflejo retino epifisiario. Cuando cesa el fotoestímulo, es decir, llega la noche, cesa el fotoestímulo, 20 minutos después de que cese el fotoestímulo, ya no se va a sintetizar más serotonina, sino que van a haber unas transferasas que se van a activar en la epífisis y van a sintetizar melatonina. Y esa melatonina es la que nos va a dar sueño. Eso se llama ciclo circadiano del sueño. Si habían escuchado esa palabra, la circadiana, eso lo expliqué la vez pasada. ¿Qué significa? ¿Qué es un ciclo circadiano? Del día. Circa significa alrededor del día. Circadiano alrededor de un día, ¿verdad? Sí. Entonces un ciclo circadiano es un ciclo de producción hormonal de 24 horas. Entonces la melatonina tiene un ciclo circadiano de estimulación hormonal cada 24 horas. Es decir, ahorita cuando salgan a las 6:30, 7, hay cese del estímulo lumínico y se empieza a producir melatonina. Hay un pico de melatonina y esa melatonina nos va a dar sueño, nos vamos a mantener más letárgicos. Pero, disculpe, ¿eso solamente por el ciclo de 24 horas, solamente por la luz o por la oscuridad? Porque digamos que estamos 24 horas en un lugar totalmente oscuro. ¿Qué podría pasar? Se va a afectar. No daría sueño 24 se va a producir una afectación del ciclo de vigilia-sueño, que eso ocurre normalmente. Cuando tú viajas a Europa, tú te tiras un viaje a Europa y te da el jet lag. El jet lag no es más que viajas a través de los usos horarios y cuando llegas allá, que tenía que ser de noche, a la vez es de día. Entonces se confunde todo el sistema retino epifisiario y empecé a tener dolores de cabeza, que estáis durmiendo a las 3 de la tarde, no se confunde. Eso se pasa más o menos como 2 semanas en ese plan. Eso se llama jet lag, porque estás pasando a través de un uso horario. Entonces cuando aquí, por ejemplo, yo le mando una nota de voz al profesor Armando que está en España y ya son las 12 de la noche. Y a veces yo lo hago porque se me olvida. Son las 10, no es tan tarde, son como 7 horas de diferencia. Pero a veces le envío una nota de voz a la noche y a la vez a las 4 de la mañana le llega ¡ping! El mensaje. No me dejes dormir. Entonces eso es parte del cambio de uso horario. Entonces esto puede ser una confusión al no estar con el ciclo circadiano cada 24 horas se altera. Lo mismo pasa cuando uno duerme con la luz encendida. Lo mismo hacemos cuando le ponemos luz artificial a los animales. Se hace muy comúnmente en los caballos y en los pollos engordes y en las gallinas ponedoras, que le ponen 4 horas de luz durante la noche, pero a las 6, a las 10 de la noche todavía tienen luz. Los pollos engordes consumen alimentos, se mantienen activos y hay mayor ganancia de peso. Y las gallinas ponedoras siguen poniendo huevos. ¿Y los caballos por qué? Porque los caballos también son reproductores de luz creciente. Ellos salen más en celo en la época de luz creciente. Entonces, salen más en celo aparte del sol, ¿qué otra cosa podría afectar la serotonina? el fotoestímulo, porque puede ser luz artificial, puede ser es fotoestímulo. La producción de serotonina se puede afectar por muchas cosas. Si estamos hablando de depresión.
ansiedad y tal, episodio de eso, Ay. pues, estrés postraumático, todo eso Porque puede he visto causar. gente que, ajá, o sea, la luz igual. Claro, sucede sí, eso. sufren depresión. Esos son trastornos ya que tienen que ver con la síntesis de serotonina. Profe, y esta hormona también tiene influencia en los animales que son políticos o monoéticos estacionales. Claro. Porque tengo entendido que las cabras, en otras latitudes, no se comportan como poliéstricos, pero en estaciones. Bueno, eso lo voy a